falkutui filuni sumun chokiuklen. ¿Cómo estamos? Hoy me encuentro conversando con Paula Rodríguez Siquert, la realizadora detrás del documental Memoria Implacable, en Mapudungún sería Marichi Tuculpán, que es un documental que sigue el viaje de Margarita Caño, que descubre estos documentos en Berlín que habían sido olvidados y eso la lleva a descubrir también historias más personales, como es la de, disculpa, el nombre es Truculfán, el personaje que estamos siguiendo, Catrilaf, Catrilaf. Catrilá, Catrilá. Entonces, Paula, cuéntame primero, ¿cómo fue tu acercamiento a esta historia? Tengo entendido que tú escuchaste sobre Margarita Caño y que te interesó lo que ella había descubierto en Berlín. Sí, mira, todo empezó que, bueno, yo viví mucho tiempo fuera, en Berlín, estudié allá, trabajé allá, viví una vida allá porque estos fueron 25 años y cuando volví a Chile tenía como ganas de hacer algo, busqué qué temática y yo creo que cuando uno vive fuera tienes como una visión de tu propio país con perspectiva, como distinta. Entonces fui como desarrollando como una visión de Chile donde me llamaba mucho la atención el tema como de la relación con su propia historia y con sus propios pueblos ancestrales. Lo que a mi manera de ver, o sea, como tú te relacionas con tus raíces, con tu propia historia, también determina tu presente, ¿no? O sea, quién eres, tu identidad. Y Chile tiene como muy quebrado, porque todo Latinoamérica en general, por la historia colonial y la relación que se desarrolló entre los pueblos originales de represión, de etcétera, pero Chile especialmente es una negación, o sea, y esa negación, investigando y todo, sobre todo a nuevos académicos mapuches, poetas mapuches que están reescribiendo la historia, me di cuenta que había una necesidad enorme como de reescribir esa historia, que ellos están apelando a eso. Porque en Chile se tiene la sensación de que todo el despojo territorial, todo lo que sucedió en relación a nuestros pueblos, como que fueron los españoles los responsables. Y todos estos nuevos académicos con libros como de Pedro Cayuque o La historia secreta mapuche o Escucha Winca o El regalo confidencial del Licurachi Hualaf, que es Premio Nacional de Literatura, todos ellos apelan a conocer nuestra historia porque en el fondo el verdadero despojo territorial de los pueblos mapuches sucedieron cuando se establece la independencia en relación a la corona española y el Estado chileno y el Estado argentino se fundan, ven la necesidad de anexar estos territorios y organizan en forma paralela unas campañas militares a finales del 1800, principios de 1900, y es ahí que se despojan los territorios. En Chile se despojó el 95% de los territorios a los mapuches, se les dejó Entonces, todo esto era un contexto que a ti ya te interesaba antes de pensar en este proyecto. claro, como que ahí partió, como que toda esta investigación de cómo contar, abordar este tema de nuestra relación con los pueblos originarios y cómo abordar esta temática, no lo quise hacer desde la actualidad, porque la actualidad es súper compleja, la política está muy enredada en buscar soluciones. Entonces, y no es una idea que se me ocurrió a mí, o sea, siempre los proyectos surgen de investigaciones. Entonces, cuando me puse a investigar y entendí dónde estaban parados los historiadores mapuches, dónde estaba parada como la intelectualidad del pueblo mapuche, entendí que había una necesidad ahí de contar una historia que no está contada, que está silenciada en Chile, no se cuenta en los colegios, no se habla, la gente común no la sabe, que es que el despojo territorial es hace un poco más de 100 años. No estamos hablando de los españoles, es el Estado chileno el que lo hace, es la sociedad chilena la que se tiene que sentir responsable de eso. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo abordo esto? Entonces empecé a investigar, investigar, investigar y un día leyendo por casualidad en The Clinic, encontré que había un artículo que escribía sobre un libro que había sacado la Margarita Yanquinao,
esta historiadora académica, Margarita Caño y Yanquinao, junto a Fidel Pozo, que son como editores que rescatan unos testimonios que estaban en Berlín, que son unos testimonios contados en primera persona de personas mapuche que fueron prisioneros, son en el fondo sobrevivientes de campañas militares, de estas campañas militares en Chile y Argentina, de ambos lados, que contaron sus relatos a un etnólogo alemán hace 100 años, en esa época, que estaba en el Museo Natural de La Plata en Argentina. Los llevaban prisioneros hasta allá, y en ese contacto de este etnólogo alemán con ellos que llegaban prisioneros, ellos relatan sus historias. Y todo ese material se lo lleva el etnólogo de vuelta a Berlín, nunca fue traducido, y Margarita, investigando de astronomía mapuche, no sé qué, empezó ella a leer estos textos que estaban sin traducir hace más de 100 años. Eran como unos textos que estaban silenciados ahí, una cosa loquísima. Entonces ella decide, sin apoyo financiero ni nada, comenzar a traducir todo esto, que luego se convierte en un libro, que es premiado, que es un libro maravilloso, que recoge 3.000 páginas, manuscritos que tenía este alemán, donde están estos textos, y uno de estos textos de Catrilaf, para que te hagas una idea, Catrilaf y parte de estas personas es como, ellos cuentan un genocidio, cuentan cómo lo vivieron personalmente. A mí me tomaron prisionero, a mí yo tenía 16 años, me llevaron acá, pasó esto. Es como Ana Frank contando el genocidio en Europa. O sea, es en primera persona contando un evento histórico mucho mayor, está hablando por miles de personas, Catrilaf. Y Y no existe. finalmente toda la película termina siendo, o sea, casi completamente en mapudungún, que es una lengua que no, incluso en Chile, no está tan conocida. La gente conoce algunas palabras, pero no podríamos decir que sería nuestra segunda lengua como chilenos. Entonces, ¿cómo es usar este idioma que no es ni siquiera propio para nosotros en el territorio y usarlo en una película que se ha movido internacionalmente? Escucha, lo que pasa es que es un idioma, pero precioso, maravilloso. Entonces, los textos estaban en Mapuzungún. Margarita los tradujo, pero originalmente están en Mapuzungún. Y la Margarita es su idioma, entonces tenía que ser ese idioma. No existe otra posibilidad. Yo en el periodo de investigación, antes de filmar la película, me fui mucho a comunidades sin filmar. O sea, como documentalista, tú tienes que hacer ese trabajo, no puedes llegar con una cámara que igual es violento, que como que fui, viajé mucho, estuve ahí, ayudé a la Margarita que hace recolección de memoria oral histórica, grabé para ella, estuve ahí, hice otras cosas más pequeñas, unas miniseries Nehuen Pehuen, pero sobre todo estuve ahí hasta una vez viajé con mi hijo adolescente y me acuerdo ahí en Icalma, alrededor de la estufa, ellos tomando mate, horas, yo y mi hijo sentados tomando mate junto a ellos, sin entender nada, escuchándolos. Y es bellísimo, es un viaje sonoro, es un idioma es que todos los chilenos, al negarnos a reconocer nuestras propias raíces, estamos perdiéndonos una riqueza maravillosa. Ya hay un concepto tan equivocado de lo mapuche, hay una falta de respeto tan grande, hay un desconocimiento tan grande. Ahora estaba escuchando, a mí me gusta mucho el Licura Chihuahua, que es Premio Nacional de Literatura mapuche, poeta. Él es maravilloso y siempre tiene un libro precioso que se llama eh, ¿cómo se llama? Se llama Confidencial, Recado Confidencial a los chilenos. Es tan poético, es tan hermoso, tiene su poesía también Mapuzungún, pero siempre habla como desde el amor, como desde conozcámonos, como reconozcámonos, o sea, para amarnos, pero no solo al otro, sino que ese otro es nosotros. Si tienes que pensar que nosotros somos una sociedad mestiza, no somos europeos, hay una élite quizás que ni siquiera, pero, o sea, los chilenos somos mestizos y hay una autonegación, y ahí no solo es un tema mapuche de reivindicación de ellos, que eso lo dejo en manos de ellos. Yo hablo desde nosotros, de nuestra deuda con ellos y de nuestra
falta de identidad de nosotros mismos, nuestra pobreza con nosotros mismos, como nuestro miedo a nosotros, como nuestra... Todos los pueblos del mundo vienen de un pueblo nativo, ¿me entiendes? Sí. Todos. Hasta un alemán tiene su pueblo nativo. Y nosotros negamos el nuestro. Entonces hay un tema ahí que ver la historia, reconocer la historia, hacernos cargo de la historia, desde ahí puede partir mirarnos, como si no, si hay un desconocido, es como en la familia, si hay un secreto familiar, no vamos a avanzar, ¿me entiendes? Como algo tan básico. Entonces, poner a Catrilaf a contar su historia, que no es, esto no es como una declaración política, ni hablé con políticos, ni nada. Es una persona que hace 100 años contó su historia y es escucharla hoy en día. Lo que tiene que contarnos es lo que él quiso contar, de hecho. Y es igualmente valiosa. Muchas partes de la historia mundial se cuentan mucho desde el punto de vista de los políticos, las monarquías, siempre quienes están en poder. Y en este caso podría haber sido de los loncos, pero no, no fue así. Claro, Catrilaf era una persona común y corriente, no era ningún guerrero, no era ningún lonco, no hizo grandes batallas, era un niño de 16 años que andaba por la pampa arriba de su caballo con un primo, creo, y junto en una de estas arrasadas que pasaban los militares mandados por Roca en Argentina, lo toman prisionero y tiene que ir de campo en concentración, en campo en concentración, unas caminatas que duraron meses, que murieron gente. Él cuenta cómo los tomaban presos, cómo los metieron en campos de concentración, que no tenían comida, que las mujeres se caían de los caballos de cansancio, que las noches los ataban de pies. O sea, él va contando relatos que son los horrores de la humanidad, o sea, lo que fue ese genocidio, lo que fueron capaces de hacer y se repite y se repite en la historia del ser humano. O sea, una Y de historia hecho, súper universal. tú hiciste la comparación con Ana Frank, que también fue una joven que tampoco era política ni parte de la realeza ni nada de eso, y que también su testimonio igualmente importante, justamente porque estamos viendo que todos sufrieron finalmente, que no fueron solo las cabecillas, que no fueron solo temas políticos, fueron temas culturales de todos, Claro, o del sea, pueblo de ellos. el pueblo mapuche se defendió, piensa que los mapuches dentro de Latinoamérica son los pueblos que mayor resistencia a lo largo de más tiempo tuvieron en relación a los españoles. Ellos lograron formar un estado independiente durante más de 300 años y es recién el Estado chileno que no respeta ese tratado que los mapuches habían logrado con la corona española, rompen esos tratados, invaden y les despojan todos sus territorios y traen los colonos a ocupar. ¿Tú te imaginas lo que debe haber sido para esa gente Y ser además retirada de sus territorios? los separamos porque el Mapu es una cosa que trascendía a Chile y Argentina y llega el Estado de Chile y Argentina a decirle como, no, aquí pasa una línea y, y ustedes tienen que, como dependiendo de dónde estén geográficamente, ya no son mapuches, ahora son de este país o de este otro. Y la Sí, película también tiene una colaboración internacional Chile y Argentina. ¿Cómo fue esa colaboración? sí, a mí me gusta mucho la película porque hay un equipo chileno, argentino, mapuche de ambos lados, bueno, de todo el Gualmapu. Me encanta que la película sea en el Gualmapu, que sea en ambos lados de la cordillera, creo que eso es importante. Me encanta que hemos colaborado un equipo mapuche en muchas cosas a lo largo de la película. Creo que el hecho de que la película se dio esa convivencia, esa colaboración. Yo pienso que a la Margarita me la encontré en el 2017, hace 8 años atrás. O sea, este proyecto es de súper largo aliento y hemos tenido un trabajo súper respetuoso, o sea, esa conversación, ese respeto de cultura a cultura es posible. Si tú tienes respeto, te escuchas, conversas, es enriquecedor como cualquier diálogo. Y surgió la posibilidad de hacer
Paola Castillo, que es la productora, con Gema Juárez, que también es una gran productora en Argentina, ambas dos son súper productoras. Hicimos una coproducción con Ibermedia y tuvimos la posibilidad de hacer el postproducción de sonido en Buenos Aires, que fue maravilloso. Y algo maravilloso en términos creativos fue que Ezequiel Melalnet, que es un gran compositor de música, que me encanta la música de la película, lo encuentro fundamental, eh, hizo su aporte en términos musicales. Y eso también fue bonito, todos estos intercambios y la gente que visitamos allá, Mapuche, acá. Bueno, una colaboración súper, yo te diría que se dio un tipo de rodaje, de colaboración bastante especial, un poco como que todos teníamos como meta que Catrilaf fuera escuchado, una persona que habló hace 100 años atrás y te tuvo la necesidad de hablar, de contar su historia, su autobiografía. O sea, él era un escritor y es precioso como él habla, es un poeta. Y es como, fue la persona, porque Lehmann Nietzsche entrevistó mucha gente, él quería hacer un diccionario de la lengua mapuche, no tenía ninguna intención de rescatar estos testimonios, pero Catrilaf como que se impuso la necesidad de él de contarle su historia, él quería que se conociera esta historia, entonces como que yo siento que esa necesidad de él, que quedó ahí, como que se la rescatamos nosotros y como que le dimos vida y todo este equipo de gente, que es mucha gente, yo estoy representando acá a mucha gente, que se la jugaron 100%, nunca perdimos norte, o sea, siempre estaba súper claro que todo esto era para que él fuera escuchado y todo el mundo metió mucha energía con ese fin. O sea, y todavía para mí dar esta entrevista, hacer todo lo que yo haga por esa película, siempre, siempre va a ser para que ojalá se escuche a Catrilaf lo que tenía que decir. O sea, eso es el motor de todo. Y me mencionabas también el trabajo del sonido, que el sonido cumple un rol muy importante en la película. ¿Tenían alguna idea concreta de cómo iba a ser el tema de la música, el tema de em, los testimonios que se escuchan, que no se ven ni te lo están contando en vivo, sino que están las grabaciones? Había unas grabaciones también de mapuches cantando incluso que encontraron y que fueron parte de la película. Sí, que son estos las primeras grabaciones del mundo están hechas en cilindros de cera. Y estas también son las primeras grabaciones en Mapuzungún hechas en estos cilindros. Entonces, nada, pues maravilloso. Todo el reto de la película. Acá dice la reunión se está grabando, aceptar, tengo que poner aceptar. Sí, o sea, ya se está grabando en realidad. Ah, listo. Eh, bueno, yo te diría que en términos cinematográficos el gran desafío fue, si ya queremos ir a una cosa más cinematográfica, de narrativa, de guión, fue que en el fondo el relato Catrilaf era, no sé, 300 páginas, ¿me entiendes? Y yo tenía que reducirlo a un relato de 90 minutos o menos, que es el viaje prácticamente. Entonces tienes que sacar lo esencial, tienes que... Todo ese es un gran trabajo de investigación, de edición, de concepto, de conversación con la Margarita, de ver los lugares que él va citando, de construir un mapa de ruta, o sea, todo eso es el trabajo grande de investigación y de guión. Y después son palabras, cómo tú llevas esas palabras a imagen. Y todo ese trabajo también es un trabajo de, como es poético lo que él dice, no es un relato tan, es un idioma como antiguo, también donde se repiten cosas, donde él es poético. Entonces, como escuchar esa poesía y ir encontrando, hicimos un viaje de investigación antes a los lugares, ir con esos, su texto, ir buscando dónde estaban esas imágenes. Y también todo un trabajo con el director de fotografía, Cristian Soto, que tiene una fotografía preciosa, muy poética, súper bonito. Hay todo un trabajo con él también de cómo llevamos todas las imágenes, de encontrarnos, de pensar, de construir ¿Cuánto un tiempo guión. tomó todo esto de conocer los lugares, las locaciones, previo a grabar? Pues mira,
ya te digo que me encontré con la Margarita el 2017, son 8 años, de ahí viene con miles de cosas, porque es postular a guión, postular a esto, entre medio estuvo la pandemia, después postular a producción, después, o sea, todo esto estuvimos a punto de ir en la pandemia, no sé, preparamos todo, no se pudo. Yo fui con la investigadora, hicimos un viaje de como 2 semanas por los lugares, encontrando gente, pero antes tienes que hacer toda una investigación previa en teoría, buscar los lugares. Él habla de Valcheta, dónde está Valcheta, encontrar gente en Valcheta, ¿verdad? Investigar con historiadores, acá, o sea, hay un trabajo muy minucioso, riguroso detrás para construir todo eso, para reconstruir, siempre con la asesoría del Margarita y Gabriel, que nos fueron como asesorando en todo, contactando con otra gente que ha estado metido en el tema, para no equivocarnos en nada. O sea, Primero porque tú, se tuvieron que situar entonces en teoría, después en la práctica y al final de forma más cinematográfica. claro, ¿no? Son muchos procesos. Y bueno, estuvimos 3 semanas filmando allá, que fueron unas jornadas de filmaciones, no sé, todos amando a Catrilaf porque eran exhaustos, o sea, de sol a sol grabamos. Pero fue bonito, la gente allá encantadora. También otro aspecto de la película que no sé hasta qué punto también me gusta a mí, que también me gusta rescatar, que yo soy mujer, Margarita es mujer, muchas de las personas que nos encontramos a lo largo del viaje también son mujeres, una profesora, al final una guía, como una autoridad Sí, espiritual. ella estaba en un colegio, de hecho, en una escuela, y les cuenta lo que ella sabe del territorio, también su propia experiencia. Sí, fuimos localizando porque también Margarita podría haber ido encontrándose con grupos de resistencia, no sé qué, con hombres, pero se mantuvo una cosa íntima, que a mí me gusta en la película, que no es combativa, que no es un relato íntimo y tiene, y Catrilaf es íntimo, todo es íntimo, de hecho... Yo me imaginaba a Catrilaf contándole esto en intimidad, a Leman Nietzsche, en el Museo Natural de La Plata hace 100 años. Ahí como todo es una conversación que no tiene. Si tú puedes leer otros libros de las campañas de la pacificación, de estas campañas militares, la pacificación de la Araucanía y la campaña del desierto en Argentina, hay muchos relatos de caciques, de esto, de lo otro, de Roca, de no sé quién. Es una manera de abordar la historia, pero esta es Ana Frank escondida en su casa, ¿me entiendes? Es como cualquier persona lo vivió. Es como Entonces, no tiene nada, no, no tiene no tiene la moral, o sea, hay un espacio para el espectador que se empatice con esa persona. No es la historia, que hoy es la verdad, no es la verdad, quién la contó, si es de un militar o no un militar, del cura, porque todas estas historias estaban en manos de los... ¿Quién contó la historia después? Los tipos que estaban en las campañas militares, los militares, los curas que los acompañaban, esos hicieron los relatos, ¿me entiendes? Los Y relatos hay una oficiales. historia, los historias oficiales están hechos por ellos, o académicos europeos o ese tipo de gente. Pero así en primera persona no existen otros relatos. Entonces, sí dentro del pueblo mapuche hay historias orales de su propia historia. Hay una memoria oral que existe. Pero lo interesante de esta memoria, que también es de alguna manera oral, porque se la contó, la anotó un alemán y pasó a ser parte como de algo escrito. Y ahí adquiere como otro valor, es como una vuelta a la memoria, ¿no? Volviendo a lo de los sitios, los territorios, tú te formaste en arquitectura. ¿Cómo es esta formación también igual tiene alguna relación con este movimiento por los territorios, por capturar los espacios? Bueno, yo creo que a un nivel inconsciente de todas maneras, o sea,
Sí, yo como que, bueno, al recorrer la Pampa te pasa eso, que yo creo que al final, pucha, nos pasó, a mí por lo menos me pasó algo súper fuerte, que yo siento que en el lado chileno está y Calma, el sur. Hay como toda una cosa verde, como, y dentro de todo, en el lado chileno se ha mantenido mucho todavía el lenguaje, hay machi, hay cacique, o sea, la estructura, aunque fueron reducidos, te juro, porque imitaron el sistema de Estados Unidos de reducciones en el 5% de su territorio, ellos han mantenido hasta el día de hoy muy fuertemente muchas cosas, ha perdido mucho, pero yo he estado en la comunidad de Nicalma y o sea, está todo mantenido ahí como increíble. Pero tú vas al lado argentino y hubo un genocidio total. Entonces, eso se ve expresado que hay como una pampa, como que no quedó nada. Es como que pasó. Entonces, en ese silencio, en ese desamparo, en esa amplitud, en esa, o sea, como que estaba súper bien reflejado como lo que había sucedido, ¿no? Como que había que captar ese espacio, como que el espacio mismo te hablaba de ese despojo, porque allá sí hubo un genocidio, lo repito, mucho más fuerte que acá. Realmente fueron tomados prisioneros, no quedó, lo que quedó no solo el despojo territorial, o sea, no hablan el idioma, prácticamente no tienen ya toda la organización cultural, los caciques o las machis, todo eso, más hacia la cordillera sí, pero todo este viaje hacia el Atlántico, hasta Valcheta, todo esto, Carmen de Patagoné, todo eso, la gente ni siquiera se reconoce, o sea, son mapuche y dicen, no, no soy, no hablo, no, o sea, les despojaron todo, es que no te lo puedes imaginar lo que sucedió allá. Entonces, y la película igual tiene esa tonalidad, ¿no? Como esa, es un pueblo despojado, entonces, pero muy digno, no hay un lamento, lloriqueo, ni es como una nostalgia por lo perdido desde un espacio digno. Para mí eso yo respeto mucho del pueblo mapuche. Como que no, siempre mantiene un, como una dignidad y una. Porque hay muchas culturas que expresan, ¿no? Un italiano te va a llorar, te va a expresar, no sé qué, pero esto es como muy, es casi oriental, es como que la pena está ahí y es como elegante casi, te diría yo, Y porque además no ellos tienen pone. tienen una relación mucho más íntima que quienes nos colonizaron con sus tierras, con la tierra literal. Entonces, que los hayan movido de donde vivían esa conexión. Sí, pues es como, tú lo sientes en la película, yo siento que es como una añoranza. Se vive en esa añoranza de ese espacio de la tierra, pues. Ahí hay Y una. en tu filmografía anterior también habías trabajado temas con memoria o con los procesos internos. ¿Cómo ves que se posiciona Memoria Implacable en tu trabajo hasta ahora? Bueno, yo tengo una película que es Volver a vernos, como me fui de Chile y vuelvo a Chile y reviso La generación de los 80, que fue en su momento una película que circuló mucho, mucho, porque justo salió para los 30 años del golpe. Yo estaba en Alemania, la película que hice allá y todo, que también es como recobrar esa memoria, pero eso era mucho más autobiográfico. Era mi generación, cómo nosotros habíamos trabajado. Yo tuve que ver mucho conmigo, pero también con la historia de Chile, pues con un momento de la historia de Chile. Sí, me interesa la historia, siempre me ha interesado y como el tema de la identidad, ¿no? De cómo se construyen las entidades a partir de la historia. No sé, yo creo que en Chile realmente esa revisión histórica tiene que tener lugar para poder empezar a hablar con el pueblo mapuche
desde un lugar de respeto y de conocimiento, o sea, y vamos a ganar nosotros. No es algo solamente, siempre se piensa que es una reivindicación de ellos, sino que lo que tiene que entender el chileno, pobre chileno que no sabe quién es, ¿me entiendes? Es como una pobreza, es una pérdida. No saben la riqueza que tendríamos si nos asumiéramos, si los entendiéramos. Por ejemplo, el mapuche es súper ceremonioso. Tú cuando llegas te saludan, existe una serie de pasos, justo lo que no hizo cuando empezó el gobierno de Boric, que se abalanzaron prepotentemente, fueron a hablar y no entienden que tú antes de entrar a una casa tienes que pedir permiso, hablar. Es como, son súper delicados. O sea, el español es mucho más bruto, es mucho más... eh, hay una cosa, hay un desconocimiento total, o sea, tanto, pero que parte de esta mentira, de este silencio histórico, diría yo, sino porque la violencia no la instalaron los mapuches, la violencia la instaló el Estado chileno al despojar a un pueblo del 95% de su territorio, dejarlo viviendo en el 5% de su territorio. ¿Quién instala la violencia? Entonces no hablemos de que el mapuche es violento, por favor. Y eso, si tú no cuentas las cosas, pero no, yo humildemente estoy aportando con la Margarita y todo un equipo que quisimos hacer esto, pero te digo que hay mucha gente que está trabajando en esta línea también. Hay que leer hasta a Pedro Cayuqueo, hay que leer escuchar a Licura Chehualaf, a todas las poetas mujeres mapuche. Empecemos por escucharlos, escuchar para que podamos respetarlos y amarnos a nosotros mismos, somos nosotros. Porque esa memoria finalmente lo que esconde es lo que quisieron borrar, su lengua, sus costumbres, su forma de vida. Entonces, al traer esta memoria, estamos trayendo todos estos detalles de ellos mismos que les quisieron quitar. Sí, pero si tú piensas que nosotros somos un pueblo mestizo, no es que los mapuches sean así. Todo el pueblo chileno tiene cosas de los mapuches. Tenemos inconsciente, intrínsecamente, somos todos un poco mapuches, es nuestra cultura, es nuestras raíces. No es que son ellos y nosotros, Claro. ¿me entiendes? Tú sales a la calle en Sí, Santiago de Chile, la mayoría de las personas tiene rasgo mapuche. No es que son los que están en el sur. Somos nosotros, tiene que ver con nosotros, con todos los chilenos, con la historia del pueblo de Chile. sí. Bueno, tú misma dijiste que conocer la historia no es solo abrir las llagas, sino que también es esta posibilidad de reconstruirnos a nosotros también como historia de los chilenos. Sí, Paula, muchas gracias por esta sí, entrevista, por hablarnos de tu película Memoria Implacable, que efectivamente eso se siente a través de la película, que la memoria se mantiene implacable y que bueno, ahí ustedes están aportando con su granito de arena con el equipo. sí, con todo un equipo muy creativo que hay detrás. Y trabajador, trabajamos mucho, mucha chileno, argentino, mapuche, de todo. Así que muchas gracias por esta entrevista nuevamente Gracias a ti, y gracias Victoria. a todos los que vean esta conversación que tuvimos.